Hola, un saludo cordial a toda la audiencia que día a día se suma a esta comunidad de Más Colombia que ofrece contenido exclusivo para todos nuestros visitantes del mundo entero. Hoy contamos con una invitada muy especial que por muchos años se ha dedicado a proteger la industria de alimentos del país y que por ende vela por la seguridad alimentaria de los colombianos. Hablamos de Pilar Ortiz, quien hoy está dirigiendo la Cámara Fedemol de la ANDI, que agremia tanto a empresas especializadas en la producción de harinas, así como empresas con portafolios de productos un poco más amplios en esta cadena de alimentos vinculados a otros subsectores de esta agroindustria. Pero bueno, dejemos que sea Pilar la que nos explique este proceso de importación y exportación, además, de estos productos de calidad nutricional que llegan a muchos países desde el nuestro, desde Colombia. Bienvenida, Pilar. Buenos días, Juan Guillermo. Muchas gracias por esta invitación y bueno, pues muchas gracias por estar aquí con toda tu audiencia. Bueno, Pilar, queremos empezar por una pregunta que muchas personas se hacen y que es el trigo un cereal clave para la seguridad alimentaria, pero ¿por qué en Colombia solo se siembran 3.680 hectáreas? ¿Qué pasa? Colombia no es un país apto para el trigo. ¿Por qué? Porque no tenemos las condiciones ni geográficas, es decir, la tierra, ni el clima para el trigo. El trigo es un cereal de tierra o de climas muy fríos, por eso cuando uno mira el globo terráqueo y ve los países principales cultivadores de trigo son los que están cerca a los polos. Si hablamos de América, tenemos a Canadá y Estados Unidos y abajo tenemos a Argentina. Entonces, los que estamos cerca de la línea tropical o a la línea ecuatoriana no somos cultivadores de trigo, cultivamos otros cereales como arroz y maíz. ¿Cuánto trigo se importa cada año para suplir las necesidades de la industria colombiana? ¿Y de qué países nos llega ese trigo? Bueno, nosotros estamos actualmente importando aproximadamente 2.100.000 toneladas de trigo para suplir la demanda nacional. Principalmente todo ese trigo se va para consumo humano, es decir, para producir alimentos que se consumen los colombianos. ¿De dónde extraemos ese trigo? Ese trigo lo importamos principalmente desde Canadá. Actualmente las importaciones de Canadá representan un 52% del trigo. Luego traemos de Estados Unidos, aproximadamente un 23% de las importaciones son de Estados Unidos, y luego de Argentina, que tenemos un 15% de importaciones desde Argentina. El resto pues son de diferentes países del mundo, dependiendo de dónde haya disponibilidad de ese trigo. Haciendo una investigación desde nosotros, pues vimos que en la década de los 60, por ejemplo, Colombia producía mucho más trigo que ahora. ¿A qué se debió esa reducción y ese impacto que ha tenido en la economía del país? Como te explicaba un poco, el trigo es un cereal o es un cultivo que necesita de mucho frío. Antiguamente Colombia tuvo algunas hectáreas importantes de trigo porque en esa época pues no había apertura del comercio y sí o sí tocaba cultivar el trigo que necesitábamos para, digamos que para hacer el pan que consumíamos los colombianos. Pero desafortunadamente, no obstante los grandes esfuerzos que hizo el gobierno nacional en la década de los 50 de tener semillas, de traer semillas con tecnología que tuviera mayor productividad, ellas se sembraron, pero las hectáreas, digamos que la producción por hectárea nunca fue importante. Por eso fue uno de los principales, digamos que productos que se negociaron con los tratados de libre comercio para tenerlos con 0% de arancel para poder garantizar ese pan para los colombianos. Es decir, el área de siembra es reducida, pero entonces las importaciones sí son mayores, obviamente. Todo el trigo que se consume en el país o que se procesa es importado. ¿Estamos produciendo con ese trigo una buena harina de trigo? ¿De qué La, calidad es esta harina? la mejor harina de trigo, según algunos periodistas, bueno, hace el año pasado Bloomberg hizo un estudio a nivel latinoamericano y ese estudio arrojó que Colombia produce la mejor harina de trigo al mejor precio, inclusive comparándolo con países que tienen también cultivos de trigo como Argentina. Es decir, tenemos el precio de kilo de harina de trigo más barata de la región, así importemos el trigo. Y además con un plus
que no pasa en todos los países, y es que en Colombia toda la harina de trigo por norma colombiana es fortificada. ¿Qué significa que es fortificada? Que además de producir esa harina de trigo, le adicionamos algo que se llama la premezcla vitamínica, y es que tiene vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, hierro, niacina y ácido fólico para darle cumplimiento a un decreto expedido por el Gobierno Nacional en 1996. Entonces tenemos harina de Bueno, trigo fortificada. exacto, exacto. Entonces, ¿qué tanto contribuye entonces esta harina fortificada, me da pie para hacer esta pregunta, a esa seguridad alimentaria por la que estamos luchando en este país, ¿no? Contribuye muchísimo y le voy a dar dos explicaciones. La primera, y es que como le contaba hace unos minutos, nosotros principalmente importamos el trigo de Canadá, y el trigo canadiense es el trigo que tiene mayor nivel de proteína a nivel mundial, es decir, tiene un alto valor nutricional porque tiene un alto componente de proteína. El cereal no es solamente fibra, sino también tiene contenido de proteína, y adicionalmente tiene lo que le decía, la fortificación. Esto que ayuda, y es que cada vez que un colombiano se lleve un pan, un plato de pastas o una galleta a la boca, ahí está garantizando unos micronutrientes que son extremadamente importantes para el ser humano, para que el ser humano esté, digamos, que tenga buena salud y pueda hacer sus actividades diarias. Estos micronutrientes, como les decía, pues son las vitaminas B1, B2 y los minerales como el hierro y el ácido fólico. Además de harina de trigo, obviamente, pues en Colombia seguramente también tenemos harina de maíz, harina de arroz, de centeno, de garbanzo, de lentejas, en fin, de todos estos cereales. ¿Cómo está Colombia en esta producción de harinas? Y ¿cómo se dice eso? Contrincantes para ustedes allá en la federación o también dentro de esto allí en la ANDI, ¿también los acogen? ¿Y qué tanto ha aumentado este consumo de otras harinas que no sean de trigo en los últimos años en el país? Digamos que en Colombia tenemos un alto consumo de harina de trigo y harina de maíz. Las otras harinas a las que usted hace referencia se utilizan específicamente en nichos de mercado muy gourmet para restaurantes o para, digamos que para hacer productos que son muy de nicho, de nuevos desarrollos culinarios. En Colombia realmente el colombiano utiliza principalmente harina de trigo y harina de maíz. En la federación tenemos solamente los molineros que tienen harina de trigo, no tenemos a los, digamos que a los que producen harina de maíz, pero la producción de harina de trigo en Colombia es 100%, se hace todo en los molinos de Colombia con este trigo que se importa. Entonces ahí digamos que hay una gran confianza en la industria molinera colombiana. Nosotros actualmente tenemos en las diferentes regiones del país 40 plantas de producción, y en esas 40 plantas de producción se hace la molienda y el procesamiento para que podamos tener esa harina de trigo. Y pues una claridad, y ahí es muy importante, y es que la harina de trigo es el principal insumo de las panaderías. Nosotros con las 2.100.000 toneladas que le contaba de trigo que importamos, se está produciendo en Colombia 1.3 millones de toneladas de harina de trigo fortificada. De esa 1.3 millones de toneladas de harina fortificada, el 70% se va para nuestras panaderías de barrio. Son nuestros principales clientes. Bueno, estas 40 plantas de las que hablábamos son 40 empresas también. ¿Esto cuánto genera en materia de empleos y todo este tema ya de empresarial desde Fedemol que ustedes nos puedan compartir cuánto empleo estamos generando y si son 40 empresas o son cuántas empresas? No, nosotros tenemos como empresas 21 empresas molineras de trigo, y esas 21 empresas molineras de trigo, todas colombianas, tienen en las diferentes regiones del país 40 plantas de producción. Hay algunos molineros que tienen 2, 3 plantas de producción, y hay otros molineros que tienen solamente una planta de producción. Y generamos 120.000 empleos, que era la otra pregunta que usted me hacía, en la cadena de alimentos derivados del trigo. Nosotros, nuestros principales clientes, como les decía, son las panaderías de barrio. Actualmente en Colombia hay 22.533 panaderías de barrio que nosotros desde la molinería los atendemos diariamente, suministrándoles su principal materia prima, que es la harina de trigo fortificada. Bueno, hablando de este fortificado, ¿cuál es ese aporte nutricional del sector de la molinería que le estamos aportando al colombiano? ¿Cómo se nutre un colombiano de la harina de trigo?
Bueno, la harina de trigo es el principal ingrediente de 3 alimentos básicos de los colombianos, que es el pan, las pastas y la galleta. Como ustedes saben, en la canasta familiar encontramos el pan y las pastas. ¿Por qué están en la canasta familiar? Porque el pan y las pastas siempre son una, digamos que una muy buena opción vía precio versus valor nutricional. Por eso hacen parte de nuestra canasta básica familiar. Es decir, que siempre, por ejemplo, el pan va a ser siempre el alimento más barato que uno puede consumir y por ese precio usted está teniendo un mayor valor nutricional frente a otros alimentos que usted de pronto pueda consumir. ¿Y por qué tengo este mayor valor nutricional? Precisamente porque el trigo es el cereal con mayor proteína y adicionalmente vía fortificación. ¿Por qué es importante la fortificación? Porque hay veces los colombianos, especialmente aquellos que tienen menos recursos para alimentarse, no pueden tomar de los alimentos que consumen diariamente todas las fuentes de los micronutrientes que necesitan. Entonces, yo tengo que garantizar vía fortificación de alimentos, que es lo que ha hecho el gobierno con los alimentos derivados del trigo, vía fortificación de alimentos, es que cada vez que se consuma ese alimento, está teniendo la dosis mínima de esos micronutrientes, que en este caso son la vitamina B1, la vitamina B2, la vitamina B3, el hierro, la niacina y el ácido fólico. Por ejemplo, el hierro es muy importante para prevenir la anemia. Por ejemplo, el ácido fólico ayuda muchísimo a que las mujeres, cuando estamos en época de gestación, nuestros hijos no nazcan con una enfermedad muy grave que se llama la espina bífida. Entonces, si consumimos ese ácido fólico durante la etapa de gestación, prevenimos que nuestros hijos nazcan con espina bífida. Colombia tiene un alto porcentaje de mujeres o de niñas, porque son todavía niñas, de embarazos prontos en adolescentes, y normalmente estos embarazos no son planeados, entonces no tienen el tiempo de ir donde un ginecólogo a que les empiece a dar el ácido fólico. Por eso es tan importante esta fortificación vía alimentos para prevenir que esas niñas o esas adolescentes que entran en embarazos vía pan o vía pastas o vía galletas consuman ese ácido fólico, y por eso Colombia tiene un muy bajo nivel de esa enfermedad que se llama espina bífida. Hablando de esto, ¿qué rol entonces está jugando este sector que tú estás liderando desde la ANDI en la gastronomía típica colombiana? Ese rol de importancia alimenticia. Bueno, en la gastronomía colombiana el pan siempre ha estado presente, es decir, esta fue desde la época que inició Colombia, que empezaron a llegar los españoles con el trigo y con el pan, pues siempre ha estado presente en la mesa de los alimentos. Siempre el pan ha sido el alimento más barato en Colombia, constantemente por eso escuchamos las noticias del precio del pan, el precio del pan, el precio del pan, tiene muchos titulares siempre, y siempre nos estamos preguntando por qué ya no hay pan de 100, porque los colombianos siempre tienen en su mente comprar diariamente ese pan que se consumen al desayuno. Colombia desafortunadamente no es un gran consumidor de pastas, lo cual avanzaría muchísimo en temas de seguridad alimentaria. Los países que logran un mayor poder adquisitivo y mayores niveles de vida son grandes consumidores de pasta, pero pues ahí hay un ejercicio para hacer. Y como les decía, es que siempre todos los alimentos derivados del trigo tienen, por un lado, altos niveles de proteína y por el otro lado, fortificación, que hacen que tengan todos los micronutrientes y todos los nutrientes necesarios para uno poder desarrollar las actividades diarias. Los seres humanos necesitamos alimentos, uno que nos den energía y otro que nos den proteína y esos micronutrientes, esos macronutrientes. Entonces, los alimentos que nos garantizan eso, pues son muy valiosos para nuestra alimentación. Miremos rápidamente el tema de las exportaciones desde la federación. Nosotros, ¿qué clase de productos derivados del trigo exportamos desde Colombia y más o menos en qué puesto podemos estar ubicados en ese tema exportador y qué clase de productos son? Bueno, nosotros principalmente como alimentos derivados del trigo exportamos galletas, somos grandes exportadores de galletas. Una claridad antes, la harina de trigo como tal no es un producto a nivel mundial
que se utilice mucho en el comercio exterior. Es preferible importar el trigo y los países lo muelen para consumir su propia harina de trigo. Entonces, haciendo esa claridad, por eso no tenemos grandes exportaciones de harina de trigo, tenemos algunos ejercicios, pero muy pequeños. Pero sí somos grandes exportadores de galletas. De hecho, Colombia tiene dos industrias 100% nacionales, orgullosamente colombianas, que son las que tienen las grandes exportaciones, que son Colombina y Noel. Nosotros aproximadamente a octubre de 2023 llevamos en exportaciones de galletas 38.128 toneladas entre galletas dulces, galletas saladas y lo que llamamos nosotros las wafers, que son esas que vienen como en un sanduchito de galleta con dulce en la mitad. Y eso pues nos ha representado aproximadamente 96 millones de dólares de exportaciones de galletas. Es nuestro principal producto de exportación. Y esto, pues adicionalmente, esta harina de trigo con la que se hacen estas galletas tiene la fortificación, entonces a nosotros nos gusta decir que también aportamos a la seguridad alimentaria de otros países. Nuestras principales exportaciones están directamente en Latinoamérica, pero pues no somos jugadores mundiales, porque los grandes jugadores mundiales de galletas a nivel mundial son pues empresas gigantes como Mondelez o como PepsiCo o como Nestlé. Entonces, realmente nosotros tenemos unas exportaciones importantes de galleta, pero no estamos dentro de los líderes de exportaciones a nivel mundial. A los productos que exportamos tenemos, digamos que como dos tipos de consumidores. Uno, por supuesto, que es el consumidor colombiano, que es lo que nosotros llamamos el mercado de nostalgia o el mercado de recordación, porque nos acerca a nuestro país y nos acerca a lo que hace, digamos que a lo que hemos consumido desde pequeños, pero tenemos un grande mercado de nuevos consumidores en esos países, es decir, los productos colombianos gustan mucho y ya tenemos consumidores, por así decir, de Estados Unidos, consumidores en toda Latinoamérica, que no necesariamente son colombianos, sino que ven en nuestros productos un valor nutricional, una muy buena calidad y un muy buen costo, digamos que precio versus calidad. Adicionalmente, también hemos iniciado, digamos que han aumentado las exportaciones de pasta. Actualmente nosotros estamos enviando, digamos que unas exportaciones importantes de pasta hacia Venezuela, como mercado, digamos que los venezolanos eran un mercado o unos consumidores altos de pasta, entonces nosotros estamos entrando también con esas exportaciones hacia Venezuela. Muchísimas gracias a Pilar Ortiz, la directora ejecutiva de la Cámara Fedemol de la ANDI, que pues agremia a todas estas empresas especializadas en la producción de harinas y que exporta pues muchos de sus productos hacia el exterior, además de que los vende en Colombia con muchísimo éxito. Muchísimas gracias, Pilar, y hasta una próxima oportunidad. Bueno, Juan Guillermo, muchísimas gracias y los invitamos a todos a celebrar esta Navidad con un buen pan en la mesa, con unas buenas galletas o que la cena de Navidad sea un plato de pasta.